y en las cuevas bullían camadas recientes y la trama del tapiz no se aflojó nunca. Según Stephen Mitten, solo podemos entender el presente conociendo el pasado. El arqueólogo inglés especialista en asentamientos mesolíticos ha estudiado desde su especialidad y con ayuda de las herramientas de la psicología la aparición del Homo sapiens sapiens que sucedió hace más o menos 100.000 años, momento en que se produjo una explosión cultural en la que nacieron el arte, las artes visuales, la religión y la ciencia. Por otra parte, como señala Octavio Paz, la poesía ha sido considerada durante mucho tiempo la esencia o el sumum del arte. Podemos suponer que la poesía nació precisamente en el momento de la explosión cultural que tuvo lugar con la aparición del hombre moderno, es decir, con la aparición de los hombres que seguimos siendo, porque el cerebro no ha cambiado desde la aparición del Homo sapiens sapiens hace 100.000 años hasta la actualidad. La poesía nace como canto ligado a los ritos de la primera cosmogonía, unida a la pintura, la danza y la música. Para hablar del pasado de la poesía debemos remitirnos entonces a hace alrededor de 100.000 años. También podríamos situar su inicio, o por lo menos sus antecedentes, en una fecha todavía más lejana, 6 millones de años atrás, cuando el cerebro del chimpancé se separó del de los ancestros de los humanos modernos. Con la analogía, pensamiento simbólico y origen del lenguaje figurado, inicia el desarrollo de la imaginación. Para construir las primeras obras de arte, nuestros ancestros tuvieron que utilizar a la vez las distintas áreas cognitivas y este salto fue posible gracias a la analogía, que por cierto es la base de la metáfora y por lo tanto de la poesía. El arte nace de la mano de los mitos y sus rituales, es decir, de las primeras respuestas que los hombres construyeron para tratar de explicarse el misterio de la existencia, expresar el asombro frente a la primera contemplación consciente del mundo, alabar el milagro y aceptar la fugacidad de la vida. El hombre primitivo no tenía la intención de crear los diferentes lenguajes de lo que hoy en día conocemos como arte. Los construyó como parte de los rituales de la primera cosmogonía, el culto a la Gran Madre, según puede desprenderse de las investigaciones recientes, sobre todo a partir del descubrimiento en los inicios del siglo XX y posterior investigación de las cuevas de la Dordoña francesa, en las que sus habitantes más antiguos dejaron importantísimas huellas. Estos descubrimientos fueron los primeros de una serie que ha continuado hasta nuestros días. Lo más sobresaliente de todos ellos es la coincidencia en los símbolos de la Gran Madre que se encuentran en los yacimientos paleolíticos desde la Europa pirenaica hasta Siberia, así como en el norte del continente africano y en Asia hasta el Golfo de Bengala. Antes de la música, cuando todavía estaban por venir los héroes con su grito y su fuego, solo había en la tierra un latido caliente, el sordo latido de las sombras maternales. Sordo latido que marcaba el origen del canto, es decir, de la poesía. Origen que tuvo lugar en un momento fundamental para la evolución de nuestra especie, que como ya hemos mencionado sucedió hace alrededor de 100.000 años y fue aquel en el que surgió el Homo sapiens sapiens y trajo consigo la mayor explosión cultural que hayamos vivido, el nacimiento, como ya dije también, de la religión, la ciencia y el arte, que no estaban separados, sino eran la misma cosa. Tanto Ramón Andrés en su libro sobre el nacimiento de la música como Edgar Morán en su volumen El hombre y la muerte, sostienen que los rituales de los hombres del Paleolítico, neandertales incluidos, estaban estrechamente vinculados con el rito de la muerte y la preocupación por una vida posterior a ella, un impulso de humanización proyectado hacia la propia tierra y reflejado en la aparición de la sepultura, dirá Morán. Tanto los cantos ainana como los poemas de amor del antiguo Egipto pertenecen a un conjunto de textos poéticos escritos dentro de un espíritu religioso y por sacerdotes, en el caso de Eneduana, sacerdotisa, y o reyes, que como el Salomón del Cantar de los Cantares, al mismo tiempo eran poetas.
Los antiguos habitantes de Europa y Asia y los más recientes de América tuvieron una cosmogonía dentro de la cual todo era considerado una unidad regida por la diosa, que era autogeneradora y madre de la vida y la muerte, como lo fue en Mesoamérica la vagina dentada. Este sentimiento idéntico a aquel originario, bajo cuyo culto y dentro de cuya actitud frente al mundo se originó la poesía acompañada de la música, la danza y la pintura y la escultura, puede leerse todavía en la carta de rendición del jefe Seattle a los colonizadores en 1855. Lo cierto es que, pese al peso de los filósofos griegos, el avance de la racionalidad griega y de la religión lógica, en Grecia permaneció la seguridad de esta relación en el mito de las musas y el origen divino de la palabra. La concepción de la poesía como un regalo y una ofrenda a la diosa, la naturaleza, la madre tierra o como queramos llamarle, se esfumó de la vida europea con el avance de la cultura judeocristiana. Sobrevivió unos siglos más en los pueblos celtas y revivió con el advenimiento del romanticismo a finales del siglo XVIII. La poesía es el único arte que ha resistido a la comercialización del capitalismo neoliberal.